Hola, soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. El hombre fuerte del chavismo, hasta ahora intocable pese a tener una orden de captura estadounidense en su contra, Tarek El Aissami, renunció a su cargo como ministro de Petróleo en el marco de una investigación de corrupción dentro de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Un cambio que sugiere movimientos en la estructura interna del poder del país suramericano. Y el expresidente estadounidense Donald Trump alentó a sus seguidores a salir a las calles para apoyarlo, asegurando que iba a ser detenido al tiempo que un gran jurado se reunía para apenas determinar si lo acusaba o no por los pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una relación extramarital que supuestamente mantuvieron. Y visitaremos México, donde activistas alertan del impacto en el medio ambiente que tiene la deforestación por cuenta de la construcción del proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya. Nos lo cuenta la corresponsal de France 24 en el país norteamericano. Y comenzamos este recorrido por las historias de nuestro continente en Venezuela, porque el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, una de las figuras más emblemáticas del chavismo, renunció a su cargo, luego de que su entorno fuera salpicado por una investigación de corrupción dentro de la petrolera estatal PDVSA. El Aissami afirmó que dimite para apoyar las pesquisas adelantadas por el gobierno de Nicolás Maduro. En su lugar fue designado el ingeniero Pedro Tellechea. La caída de El Aissami es la caída de un veterano chavista, que está en la lista de los más buscados de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Veamos más en el siguiente informe que preparamos para ustedes. He designado como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al compañero Tarek El Aissami para que asuma esta nueva etapa 2017-2018. Intocable hasta ahora, Tarek El Aissami, uno de los hombres fuertes del chavismo. Pese a estar en la mira de Estados Unidos, que lo sancionó en 2017 cuando ocupaba la vicepresidencia de Venezuela por vínculos con el narcotráfico y lo incluyó en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, siguió ocupando altos cargos en Caracas. Desde 2019 enfrentaba acusaciones de narcotráfico ante la Corte Federal de Manhattan, a lo que, en un simbólico nombramiento, Nicolás Maduro respondió designándolo ministro de Petróleos en 2020. Van a encontrar empresas productivas, empresas que han sabido resistir a los embates de estas sanciones ilegales. Previo a esto, había desempeñado varios puestos importantes de nombramiento, tanto por parte de Maduro como de Hugo Chávez, así como de elección popular. Tenemos ya la Asamblea Nacional Constituyente y vamos a tener, Dios mediante, pueblo mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente. Su ascenso empezó desde sus estudios en los 90, cuando se hizo amigo de Adán Chávez, el hermano del fallecido presidente. Logró la gobernación de su estado natal, Aragua, el Ministerio del Interior, entre otros. A Venezuela no la sanciona nadie. A nosotros somos un pueblo invencible. Pero participó en política exterior. El Aissami fue el propulsor de los vínculos de Venezuela con Irán y es señalado de ayudar a emitir pasaportes venezolanos para militantes de Hezbollah, así como de la expansión de la relación comercial con Turquía en una búsqueda de rutas para evadir las sanciones internacionales contra el petróleo venezolano. Vamos a Haití para revisar la cifra de la semana, 530. La Organización de Naciones Unidas informó que esa es la cifra de personas que han sido asesinadas en lo corrido de 2023 por acciones violentas de las pandillas. Tan solo en los primeros 15 días de marzo, 208 personas fueron víctimas de homicidio. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos agregó que los miembros de las bandas también están utilizando la violencia sexual contra las mujeres y las niñas para aterrorizarlas a ellas y a sus familias. Y seguimos en Centroamérica. Esta semana iniciaron las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Beatriz contra El Salvador. Es la historia de una joven que tenía lupus, a la que en 2013 se le impidió interrumpir su embarazo pese a la inviabilidad del feto, que iba a nacer con una malformación.
Las estrictas leyes contra el aborto en la nación centroamericana obligan a las mujeres a seguir adelante con su embarazo, si no pueden asumir condenas de hasta 50 años de prisión. Ahora la Corte puede sentar un precedente que obligue al Estado salvadoreño a cambiar esta norma, pues El Salvador reconoce la jurisdicción de la Corte IDH, aunque la decisión no se espera antes de finales de 2023. Marta Moya tiene más detalles. Una vigilia de esperanza. Decenas de mujeres de organizaciones feministas se congregaron a última hora del martes a las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender las libertades reproductivas de las mujeres de la región. Unas protestas enmarcadas en las audiencias de la Corte sobre el caso de Beatriz versus El Salvador, que empiezan este miércoles y jueves. Beatriz, una joven de una zona rural y empobrecida del Salvador, tenía apenas 20 años cuando le diagnosticaron lupus. En 2011 tuvo un primer embarazo de riesgo, agravado por su enfermedad, pero su primer hijo logró sobrevivir tras más de un mes internado. Poco después volvió a quedarse embarazada. Los doctores le recomendaron no tener el niño, que iba a nacer con una malformación congénita, sin cráneo ni cerebro. Además, la gestación iba a afectar de manera severa su salud. Tengo 22 años. Y soy de Usulután. Le pido al presidente, a Mauricio Funes, que me ayude a que la sala acepte a interrumpir el embarazo. Yo, por todo esto que está pasando, pues yo me siento mal, pues porque no quieren hacerlo, pues sabiendo que no va a vivir el niño al nacer, pues. Sin embargo, en un país donde la vida se percibe desde la concepción y el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, Beatriz tuvo que seguir adelante para evitar ser encarcelada. El bebé no superó el parto y ella, cuya salud quedó muy perjudicada tras el embarazo, terminó falleciendo en un accidente de tráfico menor. En América Latina y el Caribe todavía hay 5 países que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo en todas las causales. En una región con muchas Beatrices, ahora la Corte Interamericana tiene en sus manos evaluar el caso y, si procede, obligar a El Salvador a cambiar su legislación. Una decisión que todavía tendrá que esperar hasta finales de año. Visitemos ahora Nueva York, donde esta semana se registraron manifestaciones de seguidores del expresidente Donald Trump, quien los convocó afirmando que iba a ser detenido, a pesar de que apenas se iba a reunir el gran jurado para decidir si imputaba cargos o no en contra del magnate por presuntos sobornos para silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Aún así, podría ser candidato para las elecciones de 2024, pues la Constitución estadounidense no estipula prohibiciones para acusados ni personas halladas culpables de algún crimen. Durante sus más de 40 años de vida pública, Trump ha enfrentado varias investigaciones. Alba Santana nos cuenta cuáles son. Los problemas legales se acumulan en torno al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y aunque el más reciente ha sido el más sonado, ¿cuántas causas tiene pendientes el republicano? La última es la de la actriz de la industria pornográfica Stormy Daniels. A finales de la campaña presidencial de 2016, Trump habría mandado pagar $130,000 a cambio de su silencio sobre una aventura que mantuvieron años atrás. Y aunque el pago no es ilegal per se, sí lo es si se considera que favoreció su campaña política. Pero esta no es la que más problemas le podría causar al político conservador. El asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 se saldó con una causa penal contra Trump. El motivo, haber instigado a su horda de seguidores a actuar violentamente, acciones por las que el republicano fue condenado en una investigación política que recomendó condenarlo por 4 delitos. En paralelo a la investigación del Capitolio, el FBI incautó al menos 15 cajas con archivos clasificados de su residencia de Mar-a-Lago, algo que podría traerle problemas penales, ya que, según expertos, cualquier retención o destrucción de documentos de la Casa Blanca incurre en delito. Tras estas polémicas, llegó el caso contra su empresa familiar, la Trump Organization, señalada por fraude fiscal, hurto mayor y falsificación de registros. Todo para evadir impuestos de prebendas a altos ejecutivos durante 15 años. Y resultó en una investigación penal, ya resuelta contra el director financiero y otra civil, que pide $250 millones a Trump y 3 de sus hijos. No obstante, el republicano sostiene que todas estas causas
causas tienen motivaciones políticas y ya ha dicho que ninguna de ellas le hará renunciar a presentarse a la presidencia en 2024. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, anunció la intervención de la compañía eléctrica Edesur por los cortes masivos de energía que se han producido en las últimas semanas. La intervención será por 180 días para certificar el cumplimiento de las obras que debe efectuar Edesur y garantizar buen funcionamiento tras pérdidas económicas y riesgos para la salud debido a las interrupciones. La ciudad y la provincia de Buenos Aires deberán asignar representantes al proceso. Y vamos a México. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que es una institución establecida por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones a los derechos de la naturaleza, demandan que se detenga la construcción del Tren Maya. La deforestación de la selva, la contaminación del agua, el despojo y la expropiación de tierras son algunas de las consecuencias que han enfrentado las comunidades mayas desde que comenzaron las obras del proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El informe es de la corresponsal de France 24 en español, Katia Espinosa. Nelly lleva más de 30 años dedicada a la apicultura y es la primera vez que las abejas no están siendo productivas. No hay duda, las colonias están sufriendo los efectos de la deforestación ocasionada por la construcción del Tren Maya en la selva de la península de Yucatán, en el sureste mexicano. ¿Qué es lo que observamos? Las abejas tienen una situación yo les digo que están desnutridas, no tienen el mismo nutriente, no tienen la misma fuerza, no tienen la misma, vamos a decir que la energía para reproducirse. Desde su inicio, el Tren Maya ha enfrentado más de 25 amparos de asociaciones y organismos del medio ambiente que buscan la suspensión de la obra. Uno de los tramos más polémicos es el 5, ubicado entre Tulum y Playa del Carmen, en el estado sureño de Quintana Roo, porque atraviesa y amenaza largos tramos de selva virgen que han sido deforestados, sistemas de cuevas que se han derrumbado con las maquinarias y flujos hídricos que han sido alterados. He visto cenotes en los que he buceado que ya no existen. Este cenote donde estamos ahora está condenado, está moribundo, va a morir. No hemos fallado en salvarlo. La selva que quitaron de aquí, la selva que yo conocí que estaba arriba de este cenote, ya no está. Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza constataron las violaciones al medio ambiente y notaron la afectación a cientos de especies que viven aquí. La selva maya como que agoniza, como que pide auxilio al mundo, a los ecologistas, a la comunidad científica que intervenga y a las cortes internacionales para decir que pare esto. El gobierno de México con este proyecto insignia intenta construir 1.550 kilómetros de vía de ferrocarril a través de 5 estados del sureste del país y su meta es inaugurarlo en diciembre de 2023. Desde grandes depredadores como el jaguar hasta los más pequeños como las abejas están resintiendo el atropello del tren que aún no pasa, pero que ya deja sentir sus efectos. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Por favor, envíenme sus comentarios a la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvo Luis Fernando Montes. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web france24.com.